Ribaforada acoge la proyección de un documental sobre la científica Marianne Diamond, pionera en el campo de la neurociencia. Asiste a la proyección el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, al que saludamos. Muy buenas tardes, Juan Cruz. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también con él estará, además de otras personas, pues el alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo. Muy buenas tardes, Tirso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gira enmarcada en el cine científico y realizada en colaboración con la red de bibliotecas de Navarra. Buena manera, ¿no, Juan Cruz? Que creemos que es de acercar la ciencia a la población. Yo creo que es un tema, nosotros estamos comprometidos con que la ciencia deje de ser especializada y se haga más accesible y llegue a todo el mundo. Y es importante también poner en valor cosas que se hacen en Navarra. Y voy a contar esto porque es importante. Agradecimos a la red de bibliotecas que nos ayuden, pero sobre todo a un festival, a un concurso de cine científico que hay en Navarra, que es más internacional que los Sanfermines y la gente no lo sabe. O sea, este concurso que se llama Love Me Crazy, que es de donde sale esta idea, convoca a películas de más de 100 países para competir por este galardón. Y lo que hemos hecho es aprovechar que en Navarra ocurre esto, lo hace el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, y traer las mejores películas y llevarlas a todos los pueblos que hemos podido de Navarra este año. Entonces, eso es un poco nuestra misión, es acercar la ciencia en general a todos los pueblos de Navarra. Además de eso también, innovar también de otra manera para que la juventud también decida su futuro pueda ser relacionado con la ciencia. Es que un mensaje básico de todo esto es que la gente entienda que la ciencia es cercana y que ofrece un futuro. Necesitamos muchas vocaciones científicas, necesitamos que la gente se acerque a la ciencia y la perciba para su propio bien como una profesión de futuro, con mucho futuro, y luego porque lo que hace la ciencia tiene un impacto directo en las personas. La pandemia nos ha enseñado que la ciencia nos ha sacado de donde estamos. La verdad es que sí. Bueno, en este documental, que no vamos a poder ver solo un minuto porque es un documental que deberían de venir a verlo, ¿qué vamos a escuchar de la científica, de Marianne Diamond? Pues mira, lo que vamos a escuchar es que la doctora Diamond lo que hace es tres cosas. Primero, aporta un conocimiento científico sobre un área muy nueva, que es el tema de la plasticidad cerebral. El cerebro siempre se ha pensado que es un órgano que no cambia con el tiempo, pero no se reacciona, se puede cambiar, adaptarnos, hace recuperarnos de eventos como los ictus. Segundo, como mujer científica en una época en la que no era fácil ser científica y mujer, siempre mantuvo esa capacidad de enfrentarse a las dificultades y defender lo que ella creía. Y el tercer punto es el amor. El amor es una cosa que transmite ella, el amor por la ciencia y por lo que está haciendo, porque al fin y al cabo la ciencia tiene que ver con curar a las personas. Entonces es muy probable que ese amor también lo transmita durante el documental. Bueno, ¿cómo está siendo la experiencia de este documental y las ponencias, además, con el doctor que viene a dar? Pues mira, nosotros hemos tenido, creo que esta es la octava parte de este ciclo, ¿no? Y siempre ha tenido un respaldo de gente limitado, pero muy interesada. La gente que viene aquí y que dedica una tarde de su tiempo a perderlo, entre comillas, perderlo viendo ciencia, es gente que se entrega mucho y que cree mucho. Por lo tanto, después de las películas, siempre hay un debate en el que la gente expresa preguntas, le respondemos lo que podemos, lo que no se puede, pero sobre todo son participaciones que hacen que de verdad la gente pues lo perciba, ¿no? Que la ciencia está ahí, que puede ayudar. Son una experiencia de verdad extraordinaria. Bueno, Tirso, como alcalde de Ribaforada, acoger también este documental y las personas que aquí van a venir a poder hablar y verlo. Bueno, primero agradecer, ¿no?, al consejero, al departamento, que hayan elegido Ribaforada en este caso para poder presentar este documental, y también, bueno, pues en un momento como el que estamos viviendo, ¿no?, de plena pandemia, me atrevería a decir que la peor pandemia mundial, acercarle a la ciencia, que la gente vea de cerca que la ciencia nos está ayudando a salir de esta situación, ¿no?, que nos está creando esperanzas, porque los científicos en definitiva han sido quienes de alguna manera pues han avanzado la vacuna a una velocidad de vértigo y nos está ayudando a ver la luz al final del túnel y salir de esta situación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante, como ha dicho el consejero Juan Cruz, pues acercar al conjunto de los vecinos y vecinas, en este caso de Ribaforada, pues la ciencia hasta nuestra localidad. Así que de verdad agradecer, y seguramente que disfrutamos ahora de este documental. Muchas gracias, y a continuar apoyando a la ciencia. Y todos estos que nos escuchan, jóvenes, la ciencia puede ser su futuro y el futuro también de los demás, de nosotros, los de a pie. Exacto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa. Ignacio López Goñi, doctor en Biología, catedrático de Microbiología y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Vecinos, vecinas,
tanto los presentes como los que nos verán desde los medios de comunicación. Bienvenidos al auditorio Juan Antonio Ducún. Un placer compartir esta experiencia de nuestra localidad. Estamos viviendo la peor pandemia sanitaria mundial de la historia y todos estamos comprobando de primera mano que es gracias a la ciencia y la investigación que con ella, la llegada de las vacunas, que más pronto que tarde volveremos a la tan esperada normalidad, ¿no? No me voy a extender mucho más, simplemente animar al consejero y al gobierno que sigan apostando por algo tan fundamental como es la investigación y la ciencia, ya que esa inversión que hacemos sin duda revierte al conjunto de la ciudadanía en futuro, en salud y en calidad de vida para todos y para todas. Así que muchas gracias y os dejo con el consejero de Ciencia. Buenas tardes a todos. Voy a empezar, como es de agradecido, bien ha sido ser agradecido, como se diga la frase, agradecer a la gente que estáis aquí, sobre todo a la gente que nos ha ido a organizar esto. En primer lugar al alcalde, gracias por recibirnos aquí. En segundo lugar a la gente del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Tengo aquí al director, que ahora le daré la palabra, y tengo también a Marta Revuelta ahí, que es la persona que está también directamente implicada en este tipo de procesos. Queríamos contaros brevemente, yo no voy a tardar nada, esta historia es un ciclo de proyecciones de cine científico que tienen origen en un festival que yo no sé si la gente cree que lo más internacional de Navarra son los Sanfermines, pero no es verdad. Lo más internacional de Navarra es la ciencia, aunque no os lo creáis. Y entre ellos está un evento como el que organiza el Museo de Ciencias, que es un concurso como los Oscars de los cines, como los Oscars de las películas, hay unos Oscars del cine científico, ¿de acuerdo? Y eso se hace en Navarra, se hace en Pamplona. Y el concurso se llama Love Me Crazy, y lo que hemos promediado entre los organizadores y el gobierno es que eso no se tiene que quedar en Pamplona, porque habitualmente se queda en Pamplona. Y nos interesa que eso no ocurra, nos interesa que la ciencia sea más próxima a la gente. Y una forma que se nos ha ocurrido este año es que las mejores películas de ese concurso lleguen a un montón de pueblos. Y por eso estamos aquí. Esa es un poco la razón. Fijaos, desde el gobierno tenemos algunas cosas muy críticas, ¿no? muy importantes. Primero, tenemos que transformar el conocimiento especializado en hacerlo accesible a todos. Y eso se consigue con herramientas y con apoyo. Nosotros, desde lo que podemos gestionar, tenemos, por ejemplo, una convocatoria que se llama Cosmo, que es una convocatoria en la que la gente que hace divulgación de la ciencia y la lleva a la calle se puede beneficiar de subvenciones y de apoyos económicos para hacer ese tipo de convocatoria. Tenemos una gran cantidad de apoyo a los cursos de extensión universitaria, que es lo que hace que las universidades salgan a la calle. En concreto, y por poner un ejemplo cercano, la UNED de Tudela el año pasado organizó una serie de cursos de digitalización para mayores de 65, que nos parecía que era un experimento raro o pequeño. Se apuntaron más de 1.500 personas de más de 65 años a estos cursos para aprender a cosas tan sencillas como pedir el DNI electrónico. O sea que realmente la gente tiene ganas de hacer cosas, y a veces las herramientas no son las que son, pero en este caso nosotros las apoyamos, como os digo, por ejemplo, con el apoyo a estos cursos de universidad. Y luego tenemos otro gran problemilla en la ciencia, y en la ciencia en general, que es la falta de talento femenino. Veo aquí a la inmensa mayoría de mujeres y jóvenes. Yo creo que es muy importante que entendamos que la ciencia es una tarea de todos, y que a veces, no tanto en las ciencias biológicas, donde sí que hay una buena representación de mujeres, pero en las otras ciencias, en tecnologías, en ingenierías, tenemos un déficit que hay que cubrir. Y por eso, desde el gobierno también apoyamos mucho ese tipo de acciones. Por ejemplo, tenemos una campaña con el planetario que se llama Planeta STEM, donde se enseña y se busca fomentar vocaciones científicas entre gente joven. El año pasado hubo más de 850 jóvenes niños y jóvenes niñas de Navarra que se apuntaron a un curso de este tipo. Tenemos que creernos que las cosas se transforman desde abajo, y es importante que ahí no perdamos el talento femenino. Y lo último es el mensaje de la película. El documental de hoy tiene que ver con una mujer también, y lo cual incide todavía más en este tema, ¿no? Que es una mujer que cree mucho en lo que está haciendo, y nos va a explicar súper bien Nacho, por lo cual esta parte me la voy a callar.
Básicamente, quería agradecer, sobre todo, fijaros, de todos los agradecimientos, lo más importante es a vosotros, que habéis sacrificado esta tarde vuestro tiempo por estar compartiendo este rato con nosotros. Pues gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Cruz, muchas gracias, alcalde, también por permitirnos esta colaboración para traer la ciencia al resto de pueblos de Navarra, ¿no? Yo os explico rapidísimamente qué consiste el Festival de Cine y un apunte sobre la película que vamos a ver, ¿no? Let Me Crazy es el acrónimo, digamos, de un festival de cine internacional que organizamos desde hace 3 años en la Universidad de Navarra. Let Me Crazy viene de laboratorio, me crazy, el laboratorio me vuelve loco, la ciencia me vuelve loca, la pasión por la ciencia, en definitiva, ¿no? Y es un festival internacional que, como ha dicho Juan Cruz, se presentan todos los años más de 1000 y pico producciones de películas, de documentales, de vídeos, etcétera, algunos realizados también por estudiantes, y de todo ese volumen de más de 100 países un jurado selecciona las mejores producciones, ¿no? Y algunas los mejores documentales, las mejores películas que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Como digo, llevamos 3 años. Este año el festival al final se hace en una gala de premios, que saldrá en la prensa, que están todos invitados, por supuesto, será el día 24 de febrero, la gala de premios de la 3ª edición, donde se dan los premios y se proyecta el documental ganador, ¿no? Durante toda esa semana previa, en febrero, hay también proyecciones de finalistas en Pamplona, hay actividades en la ciudad, un safari urbano, el buscar fósiles en la ciudad, distintas actividades, ¿no? Porque queremos que todo eso sea un festival de ciencia en el mes de febrero, ¿no? Esto lo estamos organizando con la ayuda de la FECID, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, con la ayuda del Gobierno de Navarra, con la ayuda del Ayuntamiento de Pamplona y de Laura Alcucha. La película que vamos a ver hoy es la que ganó la primera edición del festival. Es un documental que trata, como nos ha comentado Juan Cruz, la historia de Marianne Diamond, que es una neurocientífica, que se dedicaba, una bióloga que se dedicaba a la ciencia y al cerebro. Ella falleció, yo creo, en el 2018, o sea, poco después, prácticamente, nada más, digamos, inaugurar este documental. Y cuenta su historia, ¿no? Y lo que vamos a ver es una historia apasionante. Yo creo que se van a enamorar de la figura de esta mujer porque tenía 2 cualidades muy importantes, ¿no? La primera, que se ve también en el vídeo, es el amor por la docencia. Ella era investigadora, pero era profesora de la Universidad de Berkeley, y se ve esa pasión por contar la ciencia, por explicarla. Fue una de las pioneras en poner su docencia en los vídeos de YouTube. Ahora todos los profesores tienen que poner vídeos de YouTube. Ella lo hizo, una de las primeras docentes en Estados Unidos que sus clases se retransmitían por YouTube, millones de visitas, algo que luego han ido haciendo otros, ¿verdad? Y la van a ver dando clases de la manera más espectacular, algo que hoy en día nos sorprende, que es con una tiza y una pizarra, ¿no? Y daba unas clases en las que llenaba el audio, o sea, la gente iba a oírle, pero prácticamente porque llenaba simplemente por el placer de oír cómo daba y cómo explicaba ella la ciencia, ¿no? Además de una excelente docente, era una excelente investigadora, y descubrió algo que hoy en día ya todos lo hemos asumido como, que es la plasticidad del cerebro. En aquella época se pensaba que el cerebro era algo estático, es decir, con lo que nacías morías, ¿no? Y ella demostró experimentalmente que no, y demostró que el cerebro es plástico, lo puedes modular, digamos, a lo largo de la vida. Un concepto que luego tiene unas implicaciones en la ciencia, en la educación, etcétera, ¿no? Y además ella era una apasionada por la comunicación de la ciencia. Van a ver cómo iba a los colegios a contar, porque en realidad el documental se llama Mi historia de amor con el cerebro, ¿no? Y cuenta, y van a ver esas escenas maravillosas de cómo iba a los colegios. No les voy a desvelar cómo iba a los colegios a explicar a los niños y a las niñas pues cómo funciona el cerebro, cómo es la ciencia, ¿no? Y ya para rizar, digamos, y cerrar el círculo, veremos
que además era una mujer que tenía también esa filantropía, ese altruismo de decir, bueno, esto no se puede quedar aquí, no se puede quedar en el aula y tal, sino que tengo que ir, y esa actividad que tenía ella en países en tercer mundo, etcétera, ¿no? Es decir, es una figura de una mujer que por todos los lados que la vamos a ver nos va a sorprender y sobre todo que nos va a enamorar. Es una historia que a mí es una de las películas ganadoras del Emmy Crazy que más me apasiona, que más me gusta y sobre todo que más me gusta presentar, ¿no? Y como lo que han venido es ver la película y no a vernos a nosotros, yo creo que lo mejor es que nos vayamos y que empecemos, ¿no? Así que muchas gracias. Ya ha sido presentado anteriormente, pero bueno, doy la bienvenida a Ignacio López Goñi, científico, microbiólogo, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, para conducir este debate. Esperamos muchas preguntas por vuestra parte. Bueno, hay varias preguntas que pueden igual spoilear un poco. La primera es que, tú que sigues dando clase, Nacho, ¿tú te ves con una pizarra y una tiza? Pues mira, es muy buena pregunta, porque hoy en día cuando uno da clases o cuando va a dar una conferencia o lo que sea, se suele preguntar, ¿usted tiene algo que decir o va a poner un PowerPoint, ¿no? Y efectivamente muchos profesores, pues ahora estamos todo el día con el PowerPoint, pero a raíz de esta película, este documental, como os he comentado, ganó hace 2 años, ¿no? La primera edición del Emmy Crazy, y después de verlo decidí que alguna clase tenía que dar con pizarra y tiza, porque ahí hay un momento en el que ella dice, muy de pasada, ella sigue utilizando la pizarra y la tiza porque es la manera en la que se te queden, o sea, si tú vas mucho más despacio en clase, ¿verdad? Pero si tú vas trabajando en la pizarra, si hay aquí algún profesor o alguna profesora, incluso a nivel de colegio, ¿no? Y lo vas explicando mucho más lento, al alumno se le va a quedar mucho más rápido, o sea, se le va a quedar mucho más en su memoria, lo va a aprender mucho más. Y efectivamente, a ver, yo lo he experimentado, las clases, o alguna clase que doy así, claro, vas más lento, pero notas que el alumno disfruta mucho más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues siempre está, pues tienes que acabar el temario, tienes que ir deprisa, tienes que, estos rollos que tenemos, ¿no? Y entonces al final pues echas mano mucho de las diapositivas, pero es verdad que cuando a ti te presentan una imagen y te la explican, pues se te queda menos, pero si desarrollas
esa imagen, ese concepto, mientras lo vas explicando se te queda mucho mejor. Y eso que ella lo aprendió experimentalmente, con sus experimentos, lo aplicaba en clase y la verdad es que funciona, ¿no? Entonces yo lo que siempre animo, yo por ejemplo siempre he animado, algunas veces hemos proyectado al principio, sobre todo el primer año, proyectábamos este documental a algunos profesores de la universidad y profesoras, ¿no? Porque también pensamos que era muy motivante a la hora de cómo tienes que dar las clases, cómo tienes que motivar a los alumnos. Ahí hemos visto la pasión que ella tiene en la docencia también, ¿no? O sea que sí, yo creo que de vez en cuando hay que utilizar la tiza. Por eso en la universidad no hemos quitado ni las pizarras ni las tizas, ¿no? Todavía siguen ahí, para que no todo sean nuevas tecnologías, ¿no? Pero veis que también ella al final también utiliza YouTube, o sea que es una de las pioneras, utiliza YouTube, se puede utilizar siempre las nuevas tecnologías y lo más clásico para aprender, ¿no? Y yo creo que, y ya me enrollo con otro tema antes de que se haga otra pregunta, yo creo que ya hay algo que ahora a nosotros se nos hace muy evidente, lo que es lo de la plasticidad del cerebro, y que se utiliza en los colegios, se utiliza en las guarderías, y el niño de pequeño pues lo mejor es que gatee y que juegue con la arena y que se revuelva, y que todo eso, realmente ese concepto, como habéis visto, pues fue ya la que empezó sobre todo a demostrar de manera experimental, porque una cosa es que se sepa y otra cosa es que haciendo experimentos puedas medirlo y puedas decir, oye, no, que esto es cierto, que estos son datos, ¿no? La importancia de la experimentación en los datos que se veía ahí. Más cosas. No sé si hay alguna pregunta. Yo, al hilo de lo que estabas diciendo, y Juan Cruz también, de anotar en la pizarra, creo que también algo que igual se está a continuación perdiendo un poco es el coger apuntes a mano cuando eres estudiante. Porque ahora, van a las aulas con los ordenadores, y creo que es esa misma reflexión que hace ella, sucede en el otro lado de la tarima, ¿no? Que es que coges apuntes mecánicamente y no tienes tiempo para pensar, y entonces las clases se vuelven un poco como un trasvase de información mucho más pobre. Sí, mira, yo por ejemplo ahí a veces cuando recomiendas a los alumnos la manera de estudiar, porque os podéis sorprender, pero hay alumnos que llegan a la universidad y todavía no saben estudiar, no saben. Y cuando cuentas cosas que son tan básicas, que nos parecen tan básicas, pero que a veces a un alumno le abres todo un horizonte de decir, oye, cuando estudies, y hay algo que que tengas que memorizar y que es difícil, mira, pues, lo de toda la vida, escríbelo. Escriba usted 500 veces, no lo volveré a hacer. Bueno, pues evidentemente es una técnica que no hay que hacer, ¿no? Pero el escribir las cosas, ¿por qué se nos quedan más? Pues porque no solo la estás viendo, leyendo, sino que el ejercicio de estimular toda esa ruta hace que se te quede mucho más fácil en la memoria, ¿no? El escribirlo, el estudiar en voz alta. ¿Por qué? Porque estás estimulando otra vía cerebral, entonces se te queda mucho más fácil. Lógicamente, si estás aquí en la biblioteca no puedes estudiar en voz alta, pero si estás en tu casa, recitar cosas, pues entonces se te queda mucho más fácil, ¿no? Los colores, hay gente que utiliza colores, ¿por qué? Porque estás estimulando la vía visual y entonces se te va a quedar mucho más fácil, y muchas veces quizá a ustedes les ha ocurrido de recordar, esto pasa en los exámenes, ¿no? O sea, yo recuerdo que eso que me está usted preguntando estaba arriba a la derecha en mis apuntes y en verde, pero no me acuerdo del contenido. Bueno, pues todavía te falta un poquito más, ¿no?, para avanzar, ¿no? Pero quiere decir que eso que estamos viendo es la plasticidad y la manera de estimular por distintas vías el cerebro, que al final nos ayuda a memorizar, a estudiar, a aprender, a asimilar, etcétera, ¿no? O sea que tiene que ver un poquito también eso, ¿no? No solo el que el profesor utilice la pizarra, sino también el alumno haga el ejercicio, por ejemplo, de escribirlo, etcétera, probablemente te ayude a asimilarlo mucho más que si simplemente lo tecleas. Esto evidentemente no quiere decir que no haya que utilizar las tecnologías, hay que estar en el siglo XXI, hay que saber utilizar las tecnologías, pero sin olvidar también esas maneras más clásicas de aprender y de estimular el cerebro, ¿no?
Bueno, yo quizás voy a lanzar una pregunta yo sí. al resto de la gente. Bueno, creo que soy, junto con Nacho, somos bueno, no, tú también habías visto esta película, pero para ustedes es la primera vez y a mí me interesa mucho conocer las opiniones, ¿no? Porque, bueno, a mí me fascinó la primera vez que vi esta película y la he visto ya varias veces y me sigue encantando. No sé si alguien quiere compartir su opinión. Tenemos como a los alumnos de primero que no quieren hablar. Hola, pues que yo también quería compartir, igual que tú, no sabía de ella, ha sido mi hijo el que me ha dicho, mamá, en el colegio han dicho que hay una persona muy importante y quiero ir a verlo y digo, vale, adelante. Y la verdad es que ha sido una sorpresa porque no me lo esperaba y ha sido impactante a la hora de sacar el cerebro, ¿no? Pues bueno, que una imagen tiene más que 1000 palabras y ella sabía bastante jugar con eso a la hora de dar explicaciones. Bueno, una persona excepcional y una pena, ¿no? Pues haberla perdido, pero vaya, el legado que deja es muy importante. Más que nada porque la sociedad de hoy en día, con las nuevas tecnologías, la forma de estudiar, se dan importancia a otras cosas. Y es una pena y es muy difícil para los padres explicar esto a la hora de, no sé, de estar con ellos, de que les gusten estas cosas, y que no vean tanta televisión y esas cosas, ¿sabes? Que no tienen por otros caminos. Pero sería importante esto en los colegios, motivarlos de que hay otras salidas, de que hay cosas en las que bueno, pues que si se puede luchar, se puede conseguir, por supuesto. No sé, ese era mi punto de vista, sin más. Gracias. Muy bien, sí. O sea, lo que se ha dicho también que ya era una excepcional comunicadora, ¿no? Porque simplemente el hecho, efectivamente, de llevarse la tarea a casa, digamos, de llevarse a casa el cerebro y luego en las charlas, etcétera, mostrarlo, evidentemente eso engancha en el minuto número 1, ¿no? O sea, si ella va y le da una charla sobre el cerebro y bueno, el cerebro, ¿usted ha visto un cerebro? No, pues si te lo trae y tal, en el minuto 1 ya tenía a toda la clase o a todo el aula o a todo cuando hablaba en colegios, pues enganchada, ¿no? Porque sabía cómo transmitir toda esa pasión por esa manera de comunicar, ¿no? De hacerlo muy accesible, ¿no? O sea que sí, la verdad es que es un ejemplo, yo creo que es un testimonio que nos puede dar, o sea, muchos ejemplos, ¿no? No solo de docencia, de investigación, de la mujer en la ciencia, de cómo comunicar, de esa pasión que tiene, todo ese aspecto, por ejemplo, de la filantropía, ¿no? Es decir, bueno, no, todo esto que he aprendido no me lo quedo en las publicaciones en la Universidad de Berkeley, sino que tuvo incluso ese interés de decir, oye, voy a ayudar a otra gente a esto que yo he aprendido, no solo a ver si es verdad, que evidentemente es verdad, sino por ayudar a esta gente, ¿no? Y cómo cuando a determinadas personas las pones en las situaciones adecuadas, pues por eso es tan importante que llegue la nutrición correcta a todos los niños, por eso es tan importante los estímulos, por eso es tan importante que llegue la educación a todas partes del planeta y ya uniéndolo a lo más actual, por eso es tan importante que lleguen las vacunas a todos sitios, etcétera, ¿no? Es que al final muchas veces el ayudar a un pueblo, a una población, a un país, no se trata simplemente de mandarles pues unos cargamentos con algo, sino lo que siempre hemos oído, ¿no? No le des un pez, sino enséñale a pescar, ¿no? Vamos a ver un poco el melón de qué podemos hacer. O sea, a veces uno tiende a pensar que la gente que está en la capacidad de gestionar tiene que darte soluciones, ¿no? Pero yo quiero preguntaros a vosotros, aprovechando que hay pocas oportunidades en las que nos podemos encontrar con gente, vamos a decir, de la calle normal, gente que de las familias, ¿vosotras sentís que no hay suficiente iniciativa
en los colegios, en los institutos, en las universidades, para que la gente quiera estudiar ciencia. Os lo digo porque es que tenemos un déficit de gente que quiera hacer carreras universitarias relacionadas con la ciencia y la tecnología. Aunque os parezca que no, cada vez tenemos menos gente matriculada. Y la pregunta es, vosotras como en vuestras familias y en vuestro entorno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y cómo podemos mejorar esto? ¿No? Porque al fin, luego si queréis entramos a debatir el tema del género, de que hay muchas más mujeres que hombres en el campo de la ciencia y todo esto, ¿no? Pero sin entrar tan profundo, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad, en las familias, en las casas, para que la gente no quiera ir a la universidad? Y de verdad, es un hecho, ¿eh? O sea, nosotros cada vez vemos que hay menos gente que se quiere matricular. Es que precisamente iba a preguntar si la vocación científica en los últimos 2 años, por ejemplo, ha crecido o disminuido. Que en la universidad lo notaréis. Las matrículas o la vocación de seguir, por ejemplo, pues investigando o lanzarse al mundo laboral en otros sentidos. ¿Ha crecido o disminuido? Y luego, al hilo de lo que has preguntado, igual es que la divulgación sobre lo que es la ciencia o el mundo de la ciencia no se está haciendo pues de la forma más adecuada. Este documental es fantástico. Aquí no sé cuántos. Había unas crías que se han ido, que igual tenían alguna cosa que hacer, puede ser. Al chico este joven, pues no sé lo que le habrá parecido. Sí. Pero es que este tipo de documentales igual son más necesarios. No sé, que están muy bien, ¿eh? Yo lo digo así. Y la cultura del documental también es más complicada. Pero igual que digo lo del documental, pues acercar la ciencia, yo no sé cómo son ahora mismo los institutos, los colegios, pues a la calle, al nivel de la gente normal. A veces se hablan en términos que la gente que no somos de ciencia no entendemos. Y esta señora es verdad que es una gran divulgadora, se entiende. Todo lo que ha dicho yo creo que las personas que estamos aquí lo hemos entendido. Igual. Yo creo que a veces también puede haber la sensación, ¿no? me parece, que la gente puede pensar, no, es que lo de ciencias es como muy complejo, muy complicado, y a veces incluso a nivel muy de colegio, yo ya soy muy mayor, pero yo recuerdo cuando yo iba al colegio que se solía decir, no, aquí te hacían elegir muy pronto ciencias o letras. Y además con esa mentalidad de decir, no, si eres muy buen estudiante, vete por ciencias, luego siempre te podrás pasar a lo fácil, que son las letras, ¿no? Y entonces el que iba como muy mal, pues entonces que vaya por humanidades, ¿no? Por letras, ¿no? Eso es un error garrafal, ¿no? Porque además yo creo que lo que ha tendido es que, no, es que esto es como muy difícil. Y yo les aseguro que no es difícil. La cantidad de torpes que estamos en el mundo de la ciencia es enorme, es decir, que no hace falta ser un tío muy listo ni nada por el estilo. Lo que quizás sí que hay que tener, y lo vemos en el vídeo, y lo vemos muchas veces en los colegios, es esa pasión, esta mujer mostrar una pasión por la ciencia. Y yo a veces por ejemplo Juan Cruz, lo que sí nos hemos visto en las universidades es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos el grado de química. En el grado de química no hay mucha gente que quiera hacer química, porque parece duro, porque tal. Pero la gente que quiere hacer química en general, ¿por qué quiere hacer química? Porque ha tenido un buen profesor de química en el colegio. O sea, eso es fundamental. Y les habrá pasado probablemente a muchos de ustedes que me dicen, bueno, pues yo me he dedicado a esto, ¿por qué? Porque en el colegio tuve un profesor de química o de biología o de literatura que me apasionó. Yo creo que quizá el esfuerzo hay que ponerlo en cuidar muchísimo a nuestros profesores de los colegios, de los institutos, para que transmitan esa pasión que deben de tener, y así van creando esas vocaciones científicas, esas vocaciones. Y luego, evidentemente, quitar el mito de que es muy difícil, de que, por ejemplo, yo creo que, ahora que ha comentado, pues, hay problemas de matrículas, depende de las áreas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en lo que son las biosanitarias, en general no, y sobre todo es verdad que ahora con este tema de la pandemia,
Yo creo que en todas las universidades se ha visto un aumento de matrículas en medicina, en enfermería, en farmacia, nosotros en biología, en bioquímica, etcétera, en biotecnología, en la pública. Quizá hay un problema más en las técnicas, en las tecnologías, en las ingenierías, en ese tipo de carreras, ¿no? Pero yo confío que también todo esto que estamos viviendo en la pandemia, sobre todo a la gente joven, por lo menos insisto que en las partes más biomédica sí que se ha notado, pues a la gente le anima a decir, oye, esto es importante, o sea, es muy importante que haya abogados, que haya economistas, que haya periodistas, pero que haya gente que se dedique a la ciencia, porque al final lo estamos viendo que las soluciones nos vienen de la ciencia y de la tecnología. Y en la medida en que los poderes públicos apoyen a la ciencia, a la tecnología, etcétera, pues, bueno, pues, no sé. Yo solamente quiero compartir experiencia personal. Tengo una hija que está en bachiller y está en el bachiller de ciencias, y la verdad es que lo que yo observo es que sí que resulta más difícil que otros bachilleres, y creo que falta aplicación práctica a la vida real de lo que es las ciencias. No terminan de ver cómo se aplica la ciencia a la vida. Y es como muy abstracto. Luego preocupa también el futuro del personal científico de investigación y demás. Realmente en España no creo que esté el mercado laboral adaptado a lo que se les exige a los estudiantes para luego la vida laboral que puedan desarrollar, la vida profesional o la carrera profesional que puedan desarrollar en España. Saben que se van a tener que ir si quieren tener cierta proyección o cierto éxito laboral. Mi punto de vista, ¿eh? Así voy a hacer traducción. Sí. Es que esto es muy importante. La primera parte es que la desconexión entre lo que se explica en clase y el mundo real. Y eso es un hecho. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando eso es cuando estás enseñando latín, eso lo asumes como realidad, ¿no? Es que el latín luego no lo vas a hablar en la calle. Cuando uno hace historia del arte, pues es fácil ver los monumentos que están fuera. Estamos fallando en que en la época en la que se tienen que fomentar las vocaciones científicas, que entra ya en la ESO, al principio de la ESO, no tenemos ejemplos ni referentes. Entonces, para eso hay que cambiar las cosas de alguna manera. Y nosotros, por ejemplo, y aquí hay muchos ejemplos de gente que participa, hay que llevar referentes a los colegios, para que vean que cuando estudias matemáticas, el final es que haces un puente que salva la crecida del Ebro. O sea, la gente que... Yo es que soy de por aquí, entonces, yo que he vivido las crecidas del Ebro y del Ega muchísimo, pues las soluciones vienen de los ingenieros. Entonces, hay que hacer ese tipo de conexión y explicarlo en los colegios. O sea, rehacer una moto es una cuestión de ingeniería. Entonces, ese tema es muy importante. O sea, la conexión falla, estamos trabajando. Desde luego nosotros, en lo que nos toca, hemos llevado en concreto referentes de mujeres científicas y tecnólogas, ingenieras, químicas, a los colegios por toda Navarra, porque tienen que ver los niños y las niñas que existen posibilidades. Y segundo, lo de la carrera, no digo que es un mantra, pero las cosas se están cambiando. Entonces, a veces yo que cuando le expliqué a mi madre, que ya soy más mayor, nunca entendió bien lo que hacía. Voy a ser científico. Y dice, ¿y eso para qué es? Y es cierto que costaba mucho tiempo, y es cierto que la carrera es una incógnita. Pero como decía Nacho, es un tema también de pasión. Igual no es que tenemos que tener 1000 científicos por habitante. Igual hay que tener 5, pero sí tienen que ser súper apasionados, ¿no? Y es cierto que está de 2 para ofrecer una carrera. En ese sentido, la situación es mala, pero está cambiando hacia positivo. Concretamente, y además es que vivimos en una comunidad, vamos a sacar un poco del pecho de Navarra, vivimos en una comunidad que tiene 2 universidades grandes, excelentes. O sea, no conozco ninguna persona que quiera hacer ciencia en Navarra que no tenga posibilidad de desarrollo en ninguna de las 2 universidades, sinceramente. Entonces hay que quitar ese mantra de la cabeza. Luego, ¿tienes que irte fuera? Pues es que es ponerse fuera. Y poder volver cuando quieras, ese es el problema.
¿Y cómo estamos cambiando las cosas? Pues existen cada vez más programas de recuperación de talento que antes no había. Y en Navarra somos una comunidad en la que todos estamos poniendo mucho de nuestra parte, y es una colaboración aquí que no tiene que ver solamente con el gobierno, sino con las dos universidades, para incorporar gente. Este año hemos lanzado ofertas para recuperar talento científico en Navarra, y la gente, ¿sabéis?, quiere volver, quiere volver. Entonces estamos trabajando muchísimo en que eso ocurra y en facilitarles el camino. Hemos sacado convocatorias de incorporar gente que ha hecho la carrera a las empresas de Navarra, a empresas que estén localizadas en pueblos de menos de 1.500 habitantes, y nos los piden. O sea, que es que estamos cambiando las cosas. Por lo tanto, el mensaje mío es de optimismo, ¿no? De optimismo. Vivimos en una tierra, en una comunidad extraordinariamente favorecedora para el talento. Entonces, si alguien tiene la vocación, que lo que menos le preocupe es el futuro, de verdad. Yo no conozco mucha gente, muchas circunstancias como las que hay aquí, ¿no? Y dentro de las dos ramas de la ciencia y la tecnología está la parte bio, que es en Navarra es súper potente, y cualquier persona que haga bioquímica va a tener, si quiere hacer ciencia, trabajo, seguro, porque de verdad que hay déficit de talento, lo hay. Y la parte, lo que digo, más de ingeniería, esa parte, lo que notamos es que la gente no se quiere matricular, probablemente por lo que decías tú, porque les hemos transmitido el tema de que es muy difícil. Es que, joder, ingeniería es que es súper difícil. Pues sí, pero hay que hacer cosas, ¿no? En cualquier caso, el espectro de educación está cambiando mucho. Estamos mejorando mucho la oferta de FP. Este año hay 156 módulos diferentes de FP que se pueden cursar en esta comunidad. Entonces, o sea, las cosas están mejorando. Es cierto que hay cierto miedo todavía, pero la ciencia y la tecnología va a tener mucho que ver y en el futuro con esto. Eso es un poco de mensaje positivo, ¿no? Si tenéis hijos e hijas que quieran hacer ciencia y tecnología, de verdad que aquí no les va a faltar ni oportunidad de formarse ni de trabajar después. Yo recuerdo que tenía un viejo profesor que cuando yo estaba estudiando, haciendo la carrera, me decía: esto de que la ciencia no da para comer no es verdad. Lo que no da es para cenar, pero para comer sí. Bueno, es broma, ¿no? O sea, da para cenar, da para comer, da para... es decir, hoy hablando con un alumno de bioquímica, decía, es que yo tengo mucho miedo de meterme mucho en el laboratorio porque aun y todo, o sea, quiero mantener mi ritmo de vida, de relacionarme, de relacionarme con otros. Decía, oye, tío, que la gente que estamos en los laboratorios también nos divertimos, que también, en fin, tenemos vida, ¿no? O sea, que tampoco es cuestión de decir, wow, es que esto están todo el día ahí y no salen del agujero, ¿no? Eso como la rata del laboratorio No. Este también es un buen ejemplo para ver que era una mujer que tenía una vida social, una vida... bueno, pues muy activa también, ¿no? O sea, que ella no era una rata de laboratorio, ¿no? ¿Ahí hay otra pregunta? ¿Un comentario? Sí, bueno, yo más que pregunta es un comentario. Yo pienso que el mayor problema está en las aulas. O sea, actualmente el profesorado que está en la ESO y que está en bachiller, pues la mayoría no tienen vocación. Y la verdad que eso se nota mucho. O sea, cuando un profesor tiene vocación, como tenía Marian, o el mogollón de profesores que hay con vocación, pues los críos eso lo absorben. Pero cuando, yo porque también tengo dos hijos, o sea, como Laura, y me choca que de repente, o sea, le gusta una cosa, pero como este año he tenido una profesora que le ha encantado, y fíjate que me ha explicado esto, ahora quiero ser, bueno, mi hija quería ser bióloga. El año pasado porque le encantaba la profesora de biología. Y aún se lo está planteando porque es que odia la de matemáticas. A ver, y es verdad que le explica mal. O sea, eso es cierto, o sea, la vocación que tiene, no sé dónde la tiene, y eso es un grave problema. O sea, el mayor problema es el profesorado, que tenemos poco vocacional, o sea, que serán muy listos, que tendrán unos expedientes académicos impresionantes, que yo no digo que no, pero para ser profesor, además de conocer la materia, hay que tener algo más, hay que saber transmitir esa materia. Sí. Y entonces ahí se pierde mucho. Entonces, ya que de por sí las matemáticas son difíciles, la física es difícil, si no te la explican, pues un poco la física se puede explicar de muchísimas maneras, con cosas comunes, no con esas montón de ecuaciones que les ponen que no se enteran de nada. Pues ahí está también un poco el que acaben odiando eso, y si odian eso, ¿dónde se van? A la otra parte. Sí.
Vamos, le doy toda la razón, ¿no? De hecho, yo creo que eso es un déficit que tenemos, pero a nivel histórico y a nivel de toda España hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en otros países, algunos países asiáticos o incluso en el norte de Europa, la profesión de profesor es de las más valoradas, incluso de las más remuneradas. ¿Por qué? Pues porque son sociedades que dicen, a ver, yo quiero poner a educar a mis jóvenes con lo mejor. Y entonces la posición de ser profesor es de las más duras que hay. Pero una vez que eres profesor y qué tal, está remunerada, está reconocida, es gente muy vocacional. Es una sociedad que ha invertido muchísimo en su profesorado, por esa idea, ¿no? Es decir, yo voy a poner a los mejores de la sociedad a formar a los más jóvenes, ¿no? Bueno, pero eso yo creo que es un mal estructural que tenemos en nuestro país, pues bueno, pues porque, pero aun y todo, yo echaría mano de aquellos profesores motivados, pues son los que hay que cuidar muchísimo, porque efectivamente, como he comentado al principio, yo creo que muchas veces son temas muy vocacionales, ¿no? Que lo vemos, ¿no? Es decir, el chaval que le gustan las matemáticas es porque su profesora o profesor de matemáticas es muy bueno, ¿no? Y en química es lo que he comentado, ¿no? Los químicos suelen ser gente que hablas con ellos y te dicen, no, es que yo tuve un profesor de química que me explicó la química y me apasionó, ¿no? O la física es apasionante. Si tú tienes un profesor que te explica la física bien y que tiene experimentos, etcétera, pues es que es apasionante. Nosotros en el Museo de Ciencias, una de las actividades que hacemos es un programa que se llama Ciencia sobre Ruedas. Y lo que hacemos es, en una camioneta, pues vamos a los colegios o bien en la universidad, y lo que hacemos son experimentos, es decir, llevarle experimentos al aula en el que hablas con el profesor de física, de química, y le dices, oye, estos temarios que estás explicando, si quieres, vamos un día, hacemos una serie de experimentos que a ti te ayuden luego a explicar esos conceptos que pueden ser más duros, ¿no? Hay también otro proyecto que se llama La Maleta Periódica, que es una especie como de los más mayores del lugar, sabrán de qué hablo, el Cheminova de cuando éramos pequeños, ¿verdad? Pero en el que es una maleta donde puedes hacer experimentos de química, pero no solo esos experimentos, sino que les explicas la química haciendo experimentos, ¿no? Y es una manera de ayudar también a los profesores, a veces que igual no tienen medios, no tienen tiempo, no tienen tal, pues de transmitir esa pasión por la física, por la química, por la biología, por las matemáticas, etcétera, ¿no? O sea que efectivamente yo creo que a veces es un problema más vocacional, ¿no? De verdad que sois todos unos héroes por estar aquí, todas unas heroínas por estar aquí. Si hemos convencido a 5 personas de que la ciencia es el futuro, ya nos damos por satisfechos. Es un placer haber estado aquí y compartir esta tarde con vosotros. De verdad que es un esfuerzo que estamos haciendo todos los que estamos aquí, incluidos los que venís a los ciclos, pero nos llena de verdad de satisfacción pensar que estamos sembrando y que recogeremos algún día el fruto de todo este esfuerzo, ¿no? Yo creo que por parte, desde luego, desde mi departamento del gobierno y por parte del tejido universitario con el que trabajamos codo con codo, no va a ser que no cejemos en el empeño de convenceros de que la ciencia es el futuro y que sin ciencia no hay futuro. Pues sí, pues no puedo más que opinar lo mismo, ¿no? Y al hilo de lo que has comentado, a ver, estamos abiertos. Let Me Crazy es un festival anual, de manera que esto continúa. Como he dicho, en febrero tendremos la 3ª edición y a partir de febrero volvemos a hacer nuestro tour con nuevas películas, nuevos documentales, etcétera. O sea que esto podemos repetirlo, ¿vale? Muchísimas gracias al alcalde, Gobierno de Navarra y a todos por haber venido.